puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es en este contexto que él llega a decir estas palabras. Amén. Miren lo que dice la palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, el sufrimiento, la persecución, todas estas han redundado más bien para el progreso del evangelio. Porque aquí tenemos el pueblo de Filipo. Amén. Los filipenses estaban preocupados, estaban entristecidos. Estaban ellos preocupados por el apóstol que en ese momento se encontraba en una cárcel. Pero él le dice, amados hermanos, no se preocupen por mí, porque el estar dentro de este lugar de sufrimiento, el haber sido y estar sufriendo persecución, es para que el evangelio progrese. Miren lo que dice la palabra del Señor. De tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio se refiere a la guardia imperial del emperador romano. Está hablando de esos soldados confiables, esos generales que estaban lo más cerca posible al quien era el César de ese momento, al emperador de todo Roma, el imperio más poderoso en ese tiempo, porque ahí iba Pablo a predicarle la palabra del Señor. Él está diciendo que a pesar de estar encarcelado, he tenido la oportunidad de predicar la palabra del Señor a personas que son altamente influenciales, altamente poderosas. He llegado a los gobernadores de todo el imperio y a ellos yo les he predicado el bendito evangelio. Así que no se preocupen que yo estoy en una cárcel. No se preocupen que estoy sufriendo escasez. No se preocupen que estoy sufriendo persecución. No se preocupen de todo esto, porque hay un propósito más grande en todo mi sufrimiento. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos nosotros sufriendo le decimos al hermano que está a la par, no se preocupe porque Dios se va a glorificar? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo sienten? Porque hay momentos en la vida cotidiana, en la misma vida del cristiano, que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Eso es lo que él está diciendo. Continúa la palabra del Señor. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La mayoría de los hermanos están cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, porque yo he predicado la palabra del Señor, me encuentro en una cárcel, dentro de la cárcel, estoy testificando de la grandeza del Señor. Los hermanos que me están observando están tomando ánimo, están tomando fortaleza. Están ahora predicando con denuedo la palabra del Señor por mi sufrimiento. Una vez más, hay un propósito en el sufrimiento. Todas las cosas son para el bien de los que creen y aman al Señor. Entonces, amados hermanos, la perspectiva que tiene el apóstol Pablo es muy distinta a la perspectiva de los filipenses. Los filipenses se estaban lamentando, pobrecito, ¿cómo puede estar en ese lugar? ¿Cómo puede Dios permitir esto para su hijo? ¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento en la vida del pastor Pablo? ¿Cómo puede Dios, cómo se atreve Dios a permitir que esto le suceda a uno de sus siervos? Pero Pablo les decía, no se preocupen por mí, aquí hay un plan divino. Aquí algo Dios quiere hacer. Y lo que Dios quería hacer es llevar el evangelio hasta César propio. Y eso se lo concedió el Señor a Pablo. Amén. Esta es la perspectiva del cielo. Esta es la perspectiva que debemos tener en este lado de la eternidad. Es la perspectiva que vamos a tener después de la muerte. Pero el Señor quiere que veamos con los ojos de Pablo, con los ojos de Jesucristo, a este lado de la eternidad. Que va a haber sufrimiento, que van a haber pérdidas, que van a haber frustraciones, que van a haber tribulaciones. Pero esto no es el todo de todo. Hay un propósito de cada lucha, cada batalla que tenemos que enfrentar. Y en esta batalla, en esta lucha, es una oportunidad para que usted testifique de la gloria de Dios. A través de estos procesos, el apóstol Pablo pudo levantarse, y es en Filipenses donde el apóstol Pablo dice famosamente, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque él era un ejemplo viviente de lo que es un siervo, un hijo del Señor.
la perspectiva del cielo. Por eso que él podía mantener su gozo. Su tristeza tenía que desaparecer y reemplazarla estaba el Señor con la paz que sobrepasa el entendimiento. La carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Amén. Porque él les escribe una carta para alientar a este pueblo que estaba fuera de la cárcel, contentos, no estaba pasando nada. Sin embargo, está entristecido. Y son alentados por un hombre que está en una cárcel. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero que ahora vaya al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Le he puesto esta parte del estudio en esta mañana, el siervo sufriente. ¿Quién más fue el siervo sufriente? Acts chapter 16, verse 22 to 26. ¿Quién más fue el siervo sufriente? Jesús. Isaías capítulo 53. Pero les voy a hablar del apóstol Pablo. Todo nos guía al Señor Jesucristo, pero hay momentos donde no nos podemos identificar muy bien con Él, porque es el Hijo de Dios. Y nosotros no somos comparables a Él, pero Él caminó en esta misma carne que usted y yo. Tuvo las mismas batallas, tuvo que pelear las mismas guerras y tuvo que vencer. Amén. Por tanto, la palabra dice que Él es nuestro perfecto sumo sacerdote, nuestro perfecto ejemplo. Pero a pesar de nosotros conocer y saber esto, igual nos cuesta identificarnos con el Señor. Pero el apóstol Pablo, hombre tal cual como usted y yo. Así que vamos a estudiar su vida por un momento. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Quizás en el versículo 16 usted tiene un título: Pablo y Silas en prisión. Esta fue la primera visita del apóstol Pablo a Filipo, al pueblo de los filipenses. Aquí es donde ya se empieza a establecer la iglesia de los filipenses. Y la primera vez que él fue para allá, dice la palabra del Señor que él oró por una muchacha que estaba endemoniada, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Él expulsó ese espíritu de ella, y los dueños, los amos de esta mujer, de esta muchacha, de esta joven, acusaron al apóstol Pablo y a Silas de cosas contra el imperio romano. Por tanto, los tomaron, y dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo muy bien. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas a los hermanos nuestros, ordenarlos azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, dice la palabra, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esa es la vida del apóstol Pablo. Estas son las persecuciones, las tribulaciones que este hombre tenía que pasar. En el versículo 25, sin embargo, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un mal día, podemos doblar rodillas y empezar a adorar al Señor? ¿Cuántos de nosotros, teniendo un mal día, amén, empezamos a orar de tal forma que todo el pueblo que está a nuestro alrededor puede escuchar que ahí está saliendo de su cuarto gozo y alabanza a Jehová? ¿Cuántos de nosotros, después de haber sido echados falsamente en una cárcel, sufrido una injusticia, podemos doblar rodillas y glorificar el nombre del Señor? Y dice: fueron azotados mucho, injustamente, pero adorando a Dios. Eso es lo que es ser luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y muchos grandes hombres del Señor. Dice la palabra del Señor, y le voy a dar una clave: esto es lo que el Señor busca para glorificarse. Miren lo que dice la palabra. Pero a la medianoche, después de haber sido golpeado, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La adoración, la alabanza, la oración en medio del sufrimiento, amados hermanos, provocó ¿qué? Un milagro. Tocó el corazón de Dios, provocó un milagro. Vino un terremoto de tal manera que todas las puertas se abrieron, que las cadenas se soltaron y ellos quedaron en libertad. Pero la palabra dice que ellos no corrieron. La palabra del Señor dice que el carcelero que se le había dado ese decreto que tenía que cuidarlos, creyó en el Señor Jesucristo. De aquí tenemos el texto que dice: cree tú y serás salvo, tú y tu casa. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El hombre encargado de mantenerlo en la cárcel lo sacó de la cárcel, lo invitó a su casa, se bautizó y con toda su casa fueron salvos. Porque Pablo y Silas tuvieron que sufrir persecución. Entonces estas experiencias empezaron a hacer algo en la vida del apóstol Pablo. Las experiencias nos tienen que enseñar lecciones. Los que no aprenden de estas experiencias nunca van a madurar en el Señor, ni en la vida. Y la experiencia del apóstol Pablo era que cada vez que él sufría persecución, Dios se glorificaba. La experiencia del apóstol Pablo era que cuando él predicaba con denuedo la palabra del Señor, a pesar de los peligros, Dios lo respaldaba. La experiencia del apóstol Pablo era que cuando él abría sus labios a predicar el evangelio, a pesar de la negatividad de las personas, almas venían a Jesucristo. La experiencia del apóstol Pablo fue tal que él practicó esto y todo Asia, dice la palabra del Señor, recibió el evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol no está hablando sino es con experiencia. Él tuvo que aprender esto a través del sufrimiento. Y la experiencia mía, a mi corta edad, considerando el tiempo que llevo en esta tierra, es que cada vez que yo he entrado en persecución, en aflicción, en problemas, el Señor se ha glorificado. Mi experiencia es que cada vez que yo me he encontrado en un momento difícil, Dios me ha dado la mano. Mi experiencia es que cada vez que yo he confiado en Dios, Él nunca me ha defraudado, nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado, nunca me ha avergonzado. Mi experiencia, amados hermanos, es que Dios se glorifica en mi debilidad. Mi experiencia es que Dios se glorifica cuando yo he perdido el control. Mi experiencia es que Dios se glorifica en medio de las tribulaciones, del dolor, de las luchas, de las batallas, de las aflicciones. Esa es mi experiencia. Y esa es su experiencia. Entonces, todo esto tiene que darnos ¿qué? Fe. Una palabra poderosa, cortita pero poderosa. La fe, la convicción, la esperanza de lo que no hemos visto, de lo que estamos esperando, que se va a cumplir la palabra de Dios. Porque Él no ha defraudado a nadie. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Segunda de Corintios capítulo 11. Quiero que vayamos juntos. Segunda de Corintios capítulo 11. 2 Corinthians chapter 11, 23 to 28. Segunda de Corintios capítulo 11.
del versículo 22 o 23 en adelante, quizás tiene un título en su Biblia que dice sufrir por Cristo. Segunda de Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como naufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿puede comprender el contexto de esa palabra? Ya vamos a entrar a ella. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todas estas batallas, a pesar de la persecución, a pesar de todo esto, en el corazón del apóstol Pablo, ¿qué estaba? La iglesia. Le voy a leer en el capítulo 14 de Hechos, por un segundo. Capítulo 14, versículo 19, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está a punto de escapar desde Listra, que es una ciudad, a Derbe. Y mire lo que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. ¿Usted se puede imaginar el rostro del apóstol Pablo en ese momento? Ahora, los judíos en ese entonces, uno de lo que eran las pagas del pecado o de quebrantar las leyes era apedrear a una persona hasta la muerte. Ellos eran experimentados en matar a personas a piedrazos. Entonces, cuando ellos lo apiedraron a él y lo dejaron como muerto, ellos pensaban que él estaba muerto. Usted se puede imaginar el rostro de este hombre, desfigurado, sangriento, golpeado, quebrantado, deshecho. Pero la palabra del Señor dice que él se levantó, entró a la ciudad y el próximo día se fue a la próxima destinación para predicar la palabra del Señor. Estamos hablando de un hombre, amados hermanos, que sufrió mucho. Estamos hablando de un hombre, amados hermanos, que le costó servirle al Señor. Pero a pesar de todo esto, de todo lo que él está experimentando, amados hermanos, es un hombre que podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa frase no es solamente para un evento deportivo, que muchas veces lo vemos atletas, aunque no es una frase que no se puede utilizar en ese contexto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que uno va a dar un examen, cada vez que uno va a hacer algo en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está bien. Pero esa frase, el contexto de ella es el sufrimiento. El contexto de esa frase es la tribulación. El contexto de esa frase es la aflicción en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es cuando hay tentación alrededor. El contexto es cuando hay luchas. El contexto es cuando hay guerras. El contexto es cuando tu familia se levanta contra ti. El contexto es cuando tu esposo o esposa se levanta contra ti, cuando tus hijos se levantan contra ti, cuando tus padres se levantan contra ti, cuando tu hogar está dividido. El contexto es el sufrimiento. El contexto no es ganar una competencia.
como nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar este texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, amados hermanos, el contexto es el sufrimiento, que a pesar de todo lo que vamos a pasar en esta vida, si nosotros estamos aferrados al Señor, vamos a poder sobrepasarlo, vamos a poder vencer, vamos a poder terminar la carrera de la fe, vamos a poder obtener nuestra recompensa. Ese es el contexto. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 12. Hemos hablado del siervo sufriente, que es una descripción del Señor Jesucristo, pero podemos perfectamente describir a cada uno de sus seguidores con esa descripción. 2 Corintios capítulo 12, del versículo 7 en adelante, habla del aguijón en la carne. Miren lo que dice la palabra, capítulo 12, versículo 7. Esta es la batalla personal de Pablo ahora. Hemos hablado de lo que lo rodea, de los problemas, de las tribulaciones, pero esta es la batalla personal que él tiene. Y cada uno de ustedes tiene una batalla personal. Yo no la conozco, Dios la conoce. Es una batalla personal. Mire lo que dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Este es el apóstol Pablo, capítulo 12, 2 Corintios, versículo 7. Un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, la palabra del Señor no dice lo que fue este aguijón. Se piensa que podría haber sido una enfermedad física. Se piensa que podría haber sido algo que ver con su cuerpo, con su vista. Pero la palabra no lo dice, no lo sabemos. Otros argumentan que fue la persecución y la oposición constante, su aguijón en la carne. Otros dicen que fue una lucha espiritual, una tentación. Amados hermanos, la palabra no especifica lo que fue. Simplemente nos da a conocer que hubo una batalla, y la palabra del Señor, si continuamos leyendo el versículo 8, dice: respecto a lo cual 3 veces, no dice he orado, porque todos oramos, dice le he rogado al Señor que lo quite de mí. Esto es decir, él ha levantado un clamor, un ayuno de 10 días delante de la presencia del Señor. Señor, por favor, quita de mí esta situación, quita de mí este aguijón. 3 veces lo había hecho, y el Señor le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No. ¿Cuántos le gustan recibir un sí? ¿Cuántos les encanta cuando usted le dice: Señor, bendíceme, bendíceme? Él dice: sí, hijo. Pero ¿a cuántos le gustan cuando el Señor le dice: no? Eso no es para ti. No te lo voy a dar. No te lo voy a entregar. Porque hay muchos que se desaniman y empiezan a cuestionar si verdaderamente Él es nuestro Padre, si verdaderamente Él responde la oración. La respuesta muchas veces, y Calebcito lo sabe muy bien, es no. Y mientras él se frustra, empieza a llorar porque él no comprende el contexto de la vida, porque es muy pequeño, nosotros somos iguales. Pero el papá conoce que hay algo mejor para él. Y nosotros somos igualititos con el Señor. Señor, quita de mí esta aflicción, esta situación. Y el Señor dice: no. No te la voy a quitar. Aún no. Llegará el momento, quizás, si es el propósito de Dios. Pero hay momentos donde la respuesta del Señor es no. Ahora, hay algo que le puedo decir sobre este aguijón. La palabra no describe lo que es, pero hay un hermano, Pablo Martínez, que describió 5 puntos claves que podemos encontrar dentro de lo que es el aguijón. Número 1, es doloroso. Sea lo que sea la batalla, duele. Es doloroso. Número 2, es limitativo. En cierta manera, sea física, espiritual, mental, te limita. Sea una tentación, es algo que te limita. Número 3, es prolongado. No es una batalla de hoy para mañana, es una batalla que usted ha tenido por un tiempo. Es un aguijón. Número 4,
implica que es una batalla, que es una lucha, que usted tiene que pelear en contra de este aguijón, en contra de esta batalla, muchas veces con usted mismo. ¿Cuántas veces he tenido que luchar yo con mí mismo en ciertas áreas de mi vida? Y número 5, y más importante, es causa de humillación delante de Dios. ¿Por qué es causa de humillación delante de Dios? Porque te hace reconocer que solo no lo puedes hacer. Te hace reconocer que la respuesta es Jesucristo, no el pastor, no la familia, no los recursos y no tus fuerzas, sino Él. Lo que es un aguijón en la carne, amados hermanos, es humillante, pero es algo maravilloso, porque los que se humillan serán exaltados por el Señor. El aguijón que tenemos, que usted tiene quizás, que tenía el apóstol Pablo, demostró sus limitaciones humanas. Le demostró que él no dependía sino de Dios. Hay momentos donde el Señor no te va a quitar el aguijón, pero lo que quiere decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que Él te va a fortalecer y darte la gracia para poder vencer. Muchas veces las noticias que nos llegan del altar o del púlpito o de la palabra del Señor no son las que queremos, es la que necesitamos. Tienes las fuerzas, tienes el poder de Dios, tienes el respaldo del Señor, tienes el Espíritu Santo del Señor para poder pararte firme y poder vencer, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Tú eres carne y hueso tal como Él. Tú sufres y Él sufrió tal como tú. Es más, si nosotros leemos lo que hemos leído en esta mañana, quizás nos damos cuenta que el sufrimiento de Él fue un poquito más extremo que el mío. Pero hay momentos, amados hermanos, que a pesar de todo esto, nosotros tratamos de tirar la toalla. Hay momentos donde yo tengo luchas, yo tengo batallas, hay aflicciones, hay cosas que no nos salen bien, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en el trabajo. Y hay momentos donde yo tengo que pararme en el altar y predicar la palabra del Señor. Yo digo, Señor, ¿cómo voy a predicar hoy? Pues si miro el ejemplo del apóstol Pablo, él estaba en una cárcel después de haber recibido una golpiza y él ahí estaba predicando la palabra del Señor. Mejor la pregunta es, ¿cómo no voy a predicar la palabra? Porque, amados hermanos, todas estas situaciones nos tienen que fortalecer en el Señor y darnos la confianza y la fe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importando la circunstancia, la situación, la dificultad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 4 ahora. 2 Corinthians chapter 4, verse 7 and 9. Segunda de Corintios capítulo 4, mire lo que dice la palabra del Señor. Desde el versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? No. Nosotros somos el vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro? La fe, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Evangelio. Ese es el tesoro que nosotros tenemos que, dentro de vasos de barro. ¿Qué es un vaso de barro? Representa nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestra mortandad, nuestra vulnerabilidad. Un vaso de barro es débil. Un vaso de barro se puede romper en cualquier momento. Es frágil. Pero dentro de este vaso de barro tenemos el Espíritu Santo del Señor. Y mire lo que dice. Hay una razón. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Somos débiles para que Dios se pueda glorificar en medio nuestro. Amén. Que estamos atribulados en todo. Escuche bien. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En el inglés me encanta porque la palabra es hard pressed. Hard pressed from every side.
Dice que estamos sintiendo presión de todo lado. ¿Cuántos alguna vez sienten presión en el trabajo, en la familia, de aquí para allá? En el inglés, cuando empieza a llover fuerte, es el dicho. When it rains, it pours. O cuando va manejando por la calle, se encuentra con una roja, se encuentra con 1000. Y está en apuro porque necesita llegar. Está diciendo que estamos batallando en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Esa palabra dice mas no sin salida. Pero nosotros, algunos nos angustiamos. ¿Cuál es la clave? Que hay una esperanza para nosotros. Nosotros nos angustiamos cuando no vemos una salida. Pero cuando nosotros podemos ver una salida, una esperanza, tiene que venir paz, tiene que venir fe, tiene que venir fe en la palabra del Señor. Miren lo que dice, después dice, en apuros, mas no desesperados. En apuros significa, amados hermanos, que hay confusión. Pero no desesperados, porque una vez más hay un camino. No podemos perder la esperanza en Jesucristo. Perseguidos, mas no desamparados. Las circunstancias nos pueden atacar, nos pueden debilitar. Sin embargo, el Señor no nos va a desamparar, no nos va a abandonar en el proceso. Amén. Después continúa diciendo, derribados pero no destruidos. Derribado es un muro que cae. Derribado es una persona, amados hermanos, que en algún momento puede tumbarse, pero no se ha acabado, porque no está destruido. No ha sufrido una derrota final. Y hay momentos donde la vida, el enemigo y el mundo nos ha dado duro, pero te puedes levantar, porque todavía hay vida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Entonces el apóstol Pablo está describiendo su sentir. Está describiendo lo que usted siente. Está describiendo su batalla, su lucha. Porque yo muchas veces me he sentido de esta manera. Pero la palabra termina con una esperanza en cada una de estas cosas. Estamos una vez más, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero todavía estamos parados. Estamos firmes, establecidos en la roca que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que regrese al libro de Filipenses y con esto terminamos en esta mañana. Filipenses 4:8. Philippians 4:8. Filipenses 4:8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si en algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más, estando dentro de una cárcel, está motivando a la iglesia. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces el apóstol Pablo, y hemos visto, estudiado su vida en esta mañana, ha demostrado una vida sufrida, pero llena de fe y confianza en el Señor. Y ahora él le dice, todo lo que has aprendido a través de estas 13 cartas que yo he escrito, todo lo que has recibido, todo lo que has oído, todo lo que has visto, y no solamente en el apóstol Pablo, sino en otros grandes hombres de fe, mujeres de fe, ejemplares dentro de este camino maravilloso que es el camino del Señor. Todo lo que ustedes han visto
esto hacer, entonces la paz de Dios estará en vosotros. Nosotros muchas veces queremos la paz de Dios automáticamente. No, no, no. La palabra dice que tenemos que hacer algo, tenemos que perseverar, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que enfrentar las batallas, amados hermanos, y tenemos que conquistar, y tenemos que avanzar. Y tenemos que crecer y tenemos que aprender y no podemos quedarnos tirados en el suelo y tenemos que levantarnos y tenemos que saber que Cristo está con nosotros y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ser hombres y mujeres valientes. Una persona valiente no se detiene cuando ve el peligro, no se detiene cuando ve las circunstancias. En el Señor Jesucristo avanzamos con confianza al lugar que Él nos ha prometido. Porque no nos va a decepcionar. No nos va a decepcionar. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, escuche bien, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, experimentado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración de fe de un hombre sufrido, de un hombre que ha luchado, de un hombre que no se ha rendido, de un hombre que ha pasado persecución. En otras partes dice la palabra que él quedó solo, que la iglesia lo dejó solo, que solamente quedó él, la iglesia que él tanto amaba. Es un hombre, amados hermanos, que ha experimentado todo por la causa del Señor Jesucristo, pero jamás se ha quejado, porque todo lo ha podido soportar, todo lo ha podido aguantar y todo ha podido vencer en Cristo, quien lo fortalece. Así tenemos que ser nosotros. Yo no sé qué circunstancias estás enfrentando en esta mañana. Yo no conozco tus dificultades. Yo no conozco el aguijón en tu carne, en tu vida. Pero lo que sí sé es que la palabra te da una promesa. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No te puedes sentir débil. No puedes sentir que no tienes fuerzas, que no tienes conocimiento, que no tienes una buena base. No, amados hermanos, es Cristo la base. Es Cristo tu fortaleza. Es Cristo tu poder. Es Cristo el que te dará la victoria. No tú, no tus fuerzas, no tu inteligencia, no tu ánimo. Porque muchas veces el ánimo no nos acompaña. Pero sí que te acompaña la fe y la confianza que el Señor te dará la victoria. Quiero que en esta mañana cierre tus ojos donde estás. Y quiero que en esta mañana presentes al Señor tu aguijón. Y que presentes al Señor tu guerra, tu batalla, tu lucha, sea lo que sea. Whatever your battle may be, just present it before Christ in this morning. And repeat this term: I can do all things in Christ who strengthens me. Cualquiera sea tu batalla, preséntasela a Dios. Y di este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estás peleando contra una tentación, yo la puedo vencer en Cristo que me fortalece. If it's temptation, you can overcome it in Christ who strengthens you.
Si es enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. In sickness, I can do all things in Christ who strengthens me. Si es tribulación, si es frustración, si es tribulación, si es tristeza, si es falta de fe, que esta palabra renueve tu fe en esta mañana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ who strengthens me. Una declaración de fe en el poder sustentador de Jesús. Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el que te fortalece, Él es el que tiene la vida, tu vida en sus manos. Él es el que te mandó a esta tierra, no sin propósito, amado hermano. Nunca pienses que tú no tienes propósito en Jesús. Él te envió a esta tierra. He sent you in this earth with a purpose. Never think that Christ has no purpose for your life, because Christ is the one who created you from your mother's womb. It doesn't matter what the world says. God sent you here with a purpose. Just stand up and say, I can do all things in Christ who strengthens me. Simplemente levántate y dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vencer. Yo puedo pararme firme. I can overcome. I can stand firm. For it is God who strengthens me. Porque es Dios, es Cristo el que me fortalece. Y es Él el que me dará la victoria. And He promises me victory. Oh, maravilloso Jesús, te alabamos. Precioso Salvador. Amados hermanos, ahí donde tú estás, órale al Señor. Where you are, just pray to God. For a moment of time, por un momento, presenta ese aguijón. Present that battle that you have. That challenge. Present it before God and say, God, I give it to you. Whatever the burden may be, I give it to you. I can't handle it. Sadness and tribulations. Tristezas, tribulaciones, sea lo que es tu batalla, angustia, depresión, anguish, depression, sea lo que sea tu batalla, preséntasela a Dios en esta mañana. Present it to God this morning. And say, I just give it to you. Te la entrego a ti. My Savior, mi Salvador. Padre, tú conoces las necesidades de este pueblo. Tú conoces el aguijón, tú conoces la lucha, tú conoces la batalla, tú conoces el dolor, tú conoces las lágrimas, tú conoces la tristeza, tú conoces el corazón quebrantado, tú conoces el corazón necesitado, tú conoces el aburrimiento, tú conoces el desánimo, tú conoces la tentación. Tú conoces lo que está en el corazón de este pueblo en esta mañana. Espíritu de Dios, fortalece a cada uno de ellos. Espíritu Santo del Señor, yo oro en esta mañana que tú muevas tu mano poderosa en cada vida, en cada corazón. Oh, vacía en el nombre del Señor Jesucristo. Ven y llena este pueblo ahora. En el nombre del Señor Jesucristo, amado hermano, si quieres tomar un paso al frente, ven, levanta un clamor en lo que yo te ruego. Solamente levanta un clamor en la presencia del Señor y dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor mío, si hay dolor en tu corazón, dile, Padre, hay dolor en mi alma, hay dolor en mi espíritu. Dile, habla, sea sincero con el Señor. Dile, Señor, yo estoy sufriendo, Señor, hay una batalla que yo no puedo controlar. Yo he pedido el control, pero amado hermano, déjame decirte una cosa, que cuando tú pierdes el control, le entregas el control a Él. Cuando tú no tienes fuerzas, ahora operamos en las fuerzas de Él. Cuando lo humano ya no tiene respuesta, ahora empezamos a operar en lo sobrenatural, y el que es experto en esta área es mi Señor y mi Jesús.
Preséntaselo a Él por un momento en esta mañana. No salgas con la carga de este lugar. No. Aquí salimos con libertad. Este es el lugar donde el pueblo del Señor recibe libertad. Reprendo toda obra satánica sobre tu pueblo, toda opresión del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda opresión a la mente, al corazón, lárgate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu inmundo, toda maldición, hechicería, brujería, sea lo que sea, en el nombre de Jesús de Nazaret, secuelas del pecado sean reprendidas. Las renuncia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: Señor, perdóname, límpiame. Yo soy limpio, puro delante de ti, no por mí, sino por la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Cordero inmolado. Él es el que me purifica, Él es el que me limpia. Cuando el Señor, amado hermano, te mira, Él ve la sangre de Jesucristo cubriéndote. Él ve a su Hijo amado, Él ve a su Hijo derramando esa sangre en la cruz. Oh, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, entrégaselo al Señor. Solamente pide fuerza. Dile: Soha Mashiach, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da las fuerzas, Él me da la fuerza, Él me da el ánimo, Él me da la paz en medio de la tormenta. Él me da la fuerza cuando yo soy débil. Es Él, y para su gloria. Y en esta hora yo te ruego por este pueblo, Señor, por las almas que nos ven a través de las redes, Señor. Trae paz donde hay tristeza. Trae fuerza, Señor, donde hay debilidad. Trae confianza y fe, Señor mío, donde hay incredulidad. Y trae de tu Santo Espíritu donde hay un vacío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Presenta el aguijón, presenta las situaciones y confía en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ who strengthens me. Whatever the battle may be, whatever the circumstance, Christ gives you the strength. Christ gives you the guidance. Christ. It is not by your strength or your knowledge. It is by the strength of Jesus Christ. And if you have not known Him as Lord and Savior, pray a very simple prayer and just say: Jesus, I accept you as Lord and Savior. I pray that you forgive me, and that you cleanse me, and that you purify me. And I pray that you give me the strength to never depart from your path. Thank you, Lord. Fill me with your presence. Fill me with your spirit. Fill me with your love. Si estás viendo en esta hora a través de las redes sociales o quieres arreglar tu vida con el Señor, ¿cuántas veces tuve que hacer esta oración? Dile: Señor, aquí está mi vida. Perdóname, límpiame, purifícame y dame tú las fuerzas y dame tú la gracia para nunca apartarme de tu camino, y la confianza de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti la gloria, Padre, a ti la honra y a ti el honor en esta mañana, Señor mío. Te agradecemos como pueblo, te agradecemos como iglesia por esta palabra que tú has traído, Señor mío. Que sea ahora grabada en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu, Señor mío. Y que en esta mañana se marque un antes y un después en la vida de tu pueblo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adora al Señor, amado hermano. Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Y confíe que el Señor está contigo. Confíe, como el apóstol Pablo, que cualquiera sea la situación que estás experimentando, que estás enfrentando, el Señor te va a dar las fuerzas. Y tienes aún las fuerzas, porque el Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios no te ha abandonado. Si tú estás en este lugar, el Espíritu de Dios no te ha abandonado, sino que tú lo tienes. Escucha su voz. Estás a tiempo. Levántate,
Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mientras hay vida, mientras estás en esta tierra, todavía hay esperanza de obtener tu victoria en el nombre poderoso de Jesús. Dele la gloria al Señor, levante su manito al cielo, dele un aplauso al Señor, dele la gloria, dele la honra y dele el honor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Esta, Padre, oración, esta palabra la ponemos en tus manos y confiamos, Señor, que tú la cumplirás. Amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dios es bueno, amados hermanos, y su palabra siempre llega a tiempo, fuera de tiempo. Regrese a su hogar con la confianza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, cualquiera sea la circunstancia, este no es solamente un grito de batalla, no es solamente algo que vamos a utilizar cuando necesitamos ganar una competencia, sea lo que sea que vamos a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que nosotros podemos enfrentar las dificultades de la vida con la confianza de que el Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará la victoria. Que para nosotros no hay derrota, porque el que va delante de nosotros es Jesucristo. Y hay momentos donde usted se va a sentir derrotado, pero el que pierde una batalla no siempre pierde la guerra. La guerra ya está determinada para el pueblo del Señor, que es más que victorioso. Levántese en el poder del Espíritu de Dios, sea fortalecido por la palabra del Señor y avance. No se quede parado, no se quede estancado. Avance en el nombre del Señor y el Señor te entregará todo lo que Él tiene para ti. Dios le bendiga, amados hermanos. Le voy a pedir a nuestra hermana Marcela que por favor ore por la ofrenda, por los diezmos en esta mañana.